Yo no dialogo con alguien que me pone la pistola al pecho. No por miedo, porque si el gobierno quiere ejercer presión, no nos va a arrederar y nos va a encontrar al frente. Pero en cambio, si quiere verdaderamente una solución democrática, tiene que eliminar la presencia de los grupos armados y volver a la normalidad institucional del país. Ahora nos tocó un poco a nosotros, pero siguen su acción para tratar de disolver a los sectores que están provocando. Al día siguiente del tanquetazo, el 30 de junio, un grupo de generales se reunió secretamente en una casa del sector oriente. Representantes del ejército, la armada y la fuerza aérea formaron el comité de los 15. El general Gustavo Lee integraba este núcleo duro en el que comenzó a gestarse la intervención militar. Augusto Pinochet no asistió a esos encuentros. Estábamos indecisos en muchos aspectos, pero se fueron aclarando las posiciones y se fueron contando quiénes estaban por el sí, quiénes estaban por el no, y se llegaba a la conclusión de que era ineludible poner un pare al avance. Cuando el MIR supo de estos encuentros privados, comenzó a reunirse con oficiales disidentes. Pascal Allende estuvo con el coronel de la FACH, Carlos Ominami. Era un oficial democrático, simplemente. Pero él estaba a cargo del arsenal de la FACH, que había allá en la base del bosque, etc. Y yo recuerdo de que trabajando con él y con otros oficiales de la FACH, ellos se comprometieron que en caso de, digamos, de haber ya una situación de enfrentamiento, de golpe, ellos estaban en disposición de entregar las armas a las organizaciones populares, milicianas. En este clima intervino la voz de la Iglesia Católica. El 16 de julio el cardenal Raúl Silva Enríquez hizo un llamado urgente a los chilenos para buscar una salida pacífica a la crisis. Hablamos en una hora dramática para Chile. Todos los chilenos estamos preocupados por insistentes noticias de que se están armando las poblaciones civiles y que existe el peligro de una guerra civil. Sugerimos una tregua, no solo por su secuela de muerte y de miseria, sino por el envenenamiento del alma nacional, por el odio y el rencor que hace muy difícil la reconstrucción ulterior. 10 días después, cuando aún no decantaba el llamado a la paz del cardenal, una muerte estremeció el círculo íntimo del presidente Allende. Una bala alcanzó a su edecán naval Arturo Araya Peters cuando se asomó al balcón de su casa al escuchar una explosión. Nunca se aclaró quién disparó el arma que le dio muerte. En su funeral 2 meses antes del 11 confluyeron los partidarios de Allende y quienes estaban fraguando la intervención militar, entre ellos el almirante José Toribio Merino. Estábamos en el mero corazón de los golpistas, diría yo, porque en realidad la Armada, la Marina, era la rama que estaba más decidida al golpe. De manera que las miradas de asesinas que vimos de los oficiales no es fácil olvidarlas. En La Moneda cundían los rumores de un golpe de Estado, pero el presidente Allende mantuvo inalterable su postura respecto al rol de las Fuerzas Armadas. Se los digo a ustedes, que la dignidad de los soldados de la patria no tiene precio. Y podrán acumular los dólares que quieran, pero no me imagino un hombre que viste el uniforme de Chile vendiendo la dignidad de su patria y pretendiendo burlar la voluntad del pueblo, porque por último las Fuerzas Armadas son el pueblo con uniforme y nada más, compañeros.
El 27 de julio se inició un segundo paro del transporte que siguió hasta el mismo 11 de septiembre. En agosto se plegó el gremio de profesionales y también la locomoción colectiva y los taxistas. Por segunda vez, el presidente Allende apeló a los militares y los integró al gabinete para poner orden. Prats en defensa y el comandante en jefe de la FACH, César Ruiz, en transportes. Hay unos 8 o 10 orificios por donde asoman las pistolas que lanzan bombas de carabineros. Nos han dicho que es uno de los camiones más antiguos, sin embargo, no lo habíamos visto en acción hasta este momento. Cada vez que avanza, retrocede la gente. Aquí viene una bomba cerca de nosotros. Pese a los intentos del presidente, los gremios siguieron protestando porque aún estaba pendiente un tema de fondo, la propiedad de las empresas. Hasta ese momento, la UP había traspasado al área social un total de 500 o requisadas. Entonces, Allende propuso reformar la Constitución y definir la propiedad, creando 3 sectores: empresas sociales o estatales, empresas mixtas y un tercer sector privado. El presidente buscó el apoyo de la DC, pero el partido pidió definir el punto en un plebiscito y además condicionó su apoyo. Intentando acercar posiciones, el cardenal Silva Enríquez invitó a comer a su casa a Allende y al líder de la oposición, Patricio Aylwin. Pasamos rápidamente a la mesa porque era muy tarde. Recuerdo que le dije más o menos esto: usted puede pasar a la historia con 2 imágenes, como el hombre que destruyó un sistema o como el hombre que echó las bases de un nuevo sistema. Pero si usted quiere echar las bases de un nuevo sistema, usted tiene que hacer una pausa, tiene que poner un orden, tiene que buscar acuerdo con otros sectores de la sociedad. El diálogo no prosperó y Allende siguió gobernando, pero en minoría. Que debíamos haber sido más amplios y ahí afectaba mucho el sectarismo que en el seno de la Unidad Popular se hacía presente. ¿Qué provocó ese sectarismo, cree usted? ¿O quién? Yo creo que unas concepciones estrechas y una sobrevalorización de nuestras posibilidades, una subestimación de las dificultades. El gobierno de la UP había logrado mejoras sociales importantes. En la reforma agraria había entregado 50.000 títulos de dominio repartiendo campos expropiados. Las minas habían regresado a poder del Estado chileno. Pero las cuentas fiscales seguían en números rojos y la inflación estaba empinada en un 508%. Los logros en pro de una mayor igualdad estaban empañados por la crisis. Entonces, claro, Allende hizo cosas ligadas a la gente, pero no la hizo bien, la hizo mal. Una empresa estatizada debe haber sido la joya en productividad, y era la joya en tontera, en flojera, en marcha, y eso no era posible. Yo tenía una gran pelea en la fábrica, porque yo veía la fábrica, hacía para abajo, se me acababa mi fuente de trabajo, yo no podía aceptar eso. Señora modesta pobladora, dígame. Que se asomara un poquito por aquí, el compañero. Que venga a ver lo que quiere la mujer chilena, que se vaya. Señora, ¿de dónde viene usted? Yo vengo de acá. Mientras el gobierno intentaba acuerdos con la DC, la inestabilidad política abrió otro flanco de tensión en la FACH. El comandante en jefe César Ruiz renunció al gabinete de transportes el 17 de agosto, agobiado por el paro gremial descontrolado. Allende le pidió que también renunciara a la comandancia en jefe. ¿Dejó el puesto de comandante en jefe de la Fuerza Aérea? También. ¿No sabe quién es su sucesor? No tengo ningún antecedente sobre la materia. Al parecer sería el general Lee. ¿Cuál es su opinión? No tengo opiniones porque no conozco la actitud de la noticia que usted me proporciona. Hubo horas inciertas porque Ruiz se resistía a abandonar la comandancia y en el intertanto el general Lee fue llamado a la moneda. Ese día lo visitó mientras celebraba el cumpleaños de su hija Jacqueline. Juntos recibieron una carta del almirante José Toribio Merino. Decía finalmente Merino: si están conformes con lo que yo les digo, fírmenme este papel. Yo firmé inmediatamente. Finalmente firmó.
Ese fue el primer indicio verdadero que nos dio a la Armada y a la Fuerza Aérea que el ejército iba. Pero con unas exclamaciones que a mí me daban vergüenza, porque decía, mira Gustavo, yo no puedo decirle a todos mis generales lo que vamos a hacer porque no confío en todos, confío en un grupo chico. El general Pinochet, antes de ser incluso nombrado comandante en jefe, comienza a preparar la planificación para el pronunciamiento militar. Y lo hace con el tercer año de la Academia de Guerra, entre otros, al cual yo pertenecía, y por eso te digo, trabajamos intensamente. Ahí se trabajó el plan silencio, por ejemplo, silencio de las radios, silencio de la televisión, qué es lo que se iba a transmitir, etcétera, etcétera. En ese intertanto, Carlos Prats intentó una gestión en privado y visitó Allende 3 días antes del golpe. En esa reunión, una de las cosas que le sugirió como solución a lo que Prats veía como inminente era de que él pidiese un permiso constitucional y se alejase del país. Y Allende le dijo que él jamás iba a alejar del país. 2 días antes del golpe, Carlos Altamirano encendió el debate político. Altamirano hizo un discurso verdaderamente incendiario. Y ahí yo diría que la Unidad Popular pasó el último umbral, porque lo que hizo Altamirano fue reconocer que estaba a la izquierda trabajando directamente en la sublevación de la Armada y, en definitiva, en la infiltración de las Fuerzas Armadas. No sacará nada esta justicia de clase con desaforarnos, porque la verdad, compañeros, es que tuve una reunión con estos marineros, con algunos de ellos. El señor Altamirano es el principal autor del 11 de septiembre. No considero que es una razón política, de que es un infantilismo pretender de que un discurso provocó un golpe de Estado, de que basta leer las propias confesiones de Pinochet, donde se le pregunta expresamente si algo tuvo que ver con su decisión. Mi discurso contesta muy clara y categórico. Los suboficiales y carabineros deberán desobedecer las órdenes de los oficiales golpistas. En paralelo, la Armada pidió el desafuero de Carlos Altamirano y Óscar Guillermo Garretón por intento de sedición. No solo tienen el deber de negarse a acatar órdenes que signifiquen disparar contra el pueblo o participar en aventuras golpistas contra el gobierno o los trabajadores, sino que oponerse activamente a ellos. Allende trató de llevar a los militares al gobierno y en el hecho los llevó. Entonces, ¿qué pasó? Que se produjeron una serie de dificultades en cuanto a la estructura legal del país. Yo aquí tengo, se lo voy a leer, le voy a leer esto porque es importante que represente exactamente lo que la Cámara, lo que la mayoría de la Cámara quería que se dijera. Fue que uno de los parlamentarios de la democracia cristiana, Claudio Orrego, expresó lo siguiente. El primer orador fue el diputado del PDC, Claudio Orrego, quien en su discurso de presentación del proyecto de acuerdo afirmó que el país está sufriendo actualmente una crisis que no tiene parangón en nuestra historia patria, a lo largo de 160 y tantos años de vida independiente. Hasta este momento, la crisis no se resuelve, al contrario, se agudiza día a día. Por eso nosotros hoy día en esta corporación y ante la faz de Chile queremos decir que ha llegado la hora
que ha llegado el momento de que digamos una vez más nuestra verdad responsablemente ante el país y ante la historia, porque el Congreso no puede seguir silenciando la grave situación porque atraviesa Chile y tiene que hacer un enjuiciamiento global de ella, porque la situación de ilegalidad pasó por atropellar reiterados a las resoluciones del Congreso Nacional, por atropellos reiterados a las atribuciones del Poder Judicial, por los atropellos reiterados a las facultades de la Contraloría General de la República, por atropellos reiterados a los derechos de los ciudadanos, a los medios de comunicación de los chilenos y hasta en algunos casos a la libertad de las personas. En este cuadro, señor presidente, no caben soluciones de parche. Dentro de este cuadro, cuando un país se desmorona, no caben pequeñas maniobras de políticas superestructural, hay que resolver los problemas de fondo. Esto lo dijo Claudio Rego. Y después dijo, el diputado Rego afirmó que el presidente Salvador Allende no estaba respetando el Estatuto de Garantías Democráticas que había hecho posible su elección. Este listado de derechos individuales había sido incorporado a la Constitución en 1970 como condición para que la democracia cristiana lo eligiera con sus votos como presidente, pues el candidato socialista solo había obtenido el 36,2% del voto popular y por lo tanto el Congreso podía elegir a la primera magistratura o cualquiera de las dos primeras mayorías relativas. Más tarde Allende reconocería que él firmó este estatuto solo como una maniobra táctica.
fracasado esto, también venía una estrategia, así como yo le decía que uno era partidario de acusación, como no era posible acusar a Allende, se buscó un voto de fiscalización. La Cámara podía fiscalizar y establecer algún voto, un acuerdo de fiscalización, que no iba a tener valor jurídico en cuanto a cambiar el régimen, porque no estábamos en un gobierno parlamentario, pero sí una acusación, un acuerdo bien fundado señalando las causales era de suyo muy importante. Y yo los antecedentes que tengo, que este voto, que se tradujo en un acuerdo el día 22 de agosto del año 73, fue estudiado minuciosamente por el senador Francisco Bulnes, que era un hombre de gran sabiduría jurídica y buen criterio, y Patricio Aylwin. Eso es lo que yo siempre supe. Entonces estudiaron el voto, y de aquí un precedente anterior. Esas garantías constitucionales en las cuales me tocó participar a mí, que establecieron una mayor exigencia respecto al cumplimiento de garantías constitucionales, sirvió de base para el análisis de este voto. O sea, los acuerdos que se habían tomado como garantía se examinaron uno a uno y se fue viendo qué cosas habían sido infringidas durante el gobierno de Allende con relación a la Constitución vigente y con relación a ese acuerdo de garantías constitucionales. Y entonces, si usted ve el voto, que yo lo tengo guardado, y se redactó un largo acuerdo en que se fueron señalando una a una las infracciones constitucionales en que había incurrido el gobierno de Salvador Allende, y sobre eso se estableció, se hizo un dictamen por parte de la mayoría del Congreso diciendo que se habían infringido estas garantías constitucionales. Y se concluía en el voto, este es lo importante, que se solicitaba la integración de las Fuerzas Armadas, o sea, que las Fuerzas Armadas se hicieran presentes para que hicieran cumplir este acuerdo, o sea, en el gabinete de alguna manera. Y en eso me acuerdo yo que fue una sesión muy prolongada y muy fuerte, en que se enfrentó tanto el gobierno y la oposición. El acuerdo fue tomado no hubo ningún parlamentario demócrata cristiano que no votara el acuerdo. Incluso mis queridos amigos Andrés Aylwin, el otro Mariano Ruiz, todos tuvimos de acuerdo en votar, con mucha duda, con mucha dificultad, porque como se dijo en la sesión que fue secreta, el peligro era que pudiesen con esta situación intervenir los militares. Eso se tuvo presente y se dijo y se conversó y se habló profundamente. Pero no se veía otra salida y se aprobó este voto por una mayoría importante, no me acuerdo exactamente, pero era una mayoría importante de parlamentarios, que en cualquier gobierno de parlamentario hubiera sido voto suficiente como para cambiar cualquier gobierno en cualquier república o democracia del mundo. Pero aquí no, porque si bien había esa mayoría de censura, estábamos en un sistema de gobierno, estábamos de tipo presidencial, que el voto solo significaba un téngase presente para que el gobierno rectificara su política, pero que no tenía eficacia jurídica porque no producía efectos jurídicos. No era como provocar una crisis de gabinete como sucede en los gobiernos parlamentarios. Eso fue el 22 de agosto. Ahora, yo te tengo que decir, este voto son de las cosas más importantes que me ha tocado a mí, porque fue preparado
y fue estudiado. Y me acuerdo, nos encerramos en un lugar por ahí cerca de Maipú, me acuerdo. Toda una noche, fue una noche de vigilia. Llegamos a las 8 de la tarde, comimos y esta sesión se prolongó hasta las 5 de la... Puramente diputados demócratas cristianos. Nada más, no había ningún de otro partido, éramos nosotros, que teníamos que resolver sobre este voto, si lo aprobábamos o no. Y con intervenciones, pero importantísimas, de grandes inquietudes, de mucha honestidad. O sea, fue toda una actitud muy razonada, muy bien, muy pensada. Yo estaba... Francamente, yo estaba alelado, esa es la palabra que te tengo que decir, porque yo veía que después de eso podía venir un golpe. Por un lado, pero la situación era tan tremenda que uno no sabía qué camino seguir. Bueno, pero obtuvo su mayoría y fue aprobado por todos el que concurríamos a ese voto. Y así fue que en la sesión del Congreso, de la Cámara de Diputados, concurrieron todos los parlamentarios y no hubo ninguna escisión, nadie en que estuviera en contra. Yo no sé si esa sesión del Congreso, en lo que estoy hablando es un prolegómeno, esta reunión de parlamentarios, pero la sesión de la Cámara fue secreta. Yo no sé por cuántos años se mantienen el secreto pero sería interesante que se diera a conocer la versión de esa sesión. Recuerdo muy especialmente el voto que fijó nuestra posición, que fue encabezado por Monares, Pepe Monares, que era comité y él fue el que planteó el voto. Creo que estaba presidiendo la sesión entonces Luis Pareto, don Lucho Pareto. Bueno, todos vivimos con mucha angustia y seriedad toda esta situación que fue tremendamente crítica y que desgraciadamente no pudo ser solucionada en forma armoniosa como lo habría querido el cardenal Elwin y Allende. Por la razón que yo te digo, yo creo que no dejaron los partidos que acompañaban a la parte importante de ellos a Allende o buscar una solución democrática, un acuerdo con la oposición para seguir, sino que creyeron que podía imponerse una postura de fuerza, cosa que, bueno, no sucedió. En la democracia cristiana las posturas tampoco eran homogéneas. No lo eran, pero en ese momento sí. Si yo no digo que, yo te digo, yo sé lo que le costó a Bernardo Leyton votar. Yo sé lo que le costó a Andrés Elwin votar ese voto. Lo sé, porque ellos dijeron, mira, aquí lo que va a pasar es esto, y anticiparon lo que podía pasar con un gobierno militar, que era una posibilidad que se daba. Entonces, pero votaron, porque no, la situación era... Y la situación, te digo yo, porque eso fue el 22, y constantemente se vivía ya una cosa tremenda todos esos días. Entonces yo me acuerdo, teníamos muy buena información porque uno de los diputados era Gustavo Cardemil, era diputado por Valparaíso. Y él vivía en el mismo edificio en que vivía el almirante Merino. Entonces, bueno, tenía amistad, la amistad de vecindad que tenían. Y bueno, y nos informaba la actitud en que podía estar el Merino. Y me recuerdo, pero con mucha claridad, el día 10 de septiembre, el día 10, que es bien importante el 10, ya habíamos llegado al máximo, porque ¿qué había pasado? Se habían reunido todos los presidentes provinciales de la democracia cristiana y habían acordado de que todos los parlamentarios renunciáramos, porque no tenía valor nuestra presencia parlamentaria. Porque ¿qué más hacíamos? Habíamos acordado ese voto de censura, no se podía llegar más allá y las cosas no cambiaban y la cosa estaba... Entonces, acordaron ellos que renunciáramos. Y yo me acuerdo que el día ese, en la tarde,
renunciamos prácticamente todos los parlamentarios a nuestro cargo. Una renuncia que no alcanzó. Creo, me acuerdo, por ahí alguna notita saldría en el diario La Segunda, qué sé yo, pero no alcanzó a ser un hecho político relevante. Pero se sabía que esa era nuestra posición. Y me acuerdo reunido en la noche, en una sala del segundo piso del Congreso, me acuerdo, entró Gustavo Cardemil, eran como las 10 de la noche antes de irnos, y dice, oye, chiquillo, la Armada se volvió, había una operación Unitas en Valparaíso, y la Armada había salido, y este que tenía, nos contó esa noche que la Armada había regresado. Con lo cual, yo me fui con la convicción de que las cosas ya estaban dadas. Eso fue el día 10. O sea, casi con la convicción de que se iba a producir un golpe. Pero lejos de estar nosotros metidos en este asunto, eran los hechos que estaban sucediendo.